Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Hoy es sábado 20 del mes de junio. Le damos gracias al Señor que nos regala esta oportunidad. Hoy recordamos a San Silverio Papa. Nació en Forisone y fue elegido Papa en el año 536. Su pontificado duró año y medio. Se destacó en su defensa valerosa y firme a la fe católica frente a las herejías monofisistas. Se negó a ceder las presiones de la emperatriz Teodora, lo que le llevó a ser depuesto injustamente y enviado al exilio. Sufrió el martirio a causa de los malos tratos. Se le conoce como el patrono de la integridad doctrinal y modelo de fidelidad de Cristo y su iglesia por encima de cualquier poder terrenal. Hoy vamos a ofrecer esta Santa Misa por todos ustedes que están viendo la misa. Hoy la lectura va a decir que Dios mandó al profeta Zacarías y lo asesinaron, le quitaron la vida. Oremos por todos los profetas del siglo XXI, por todos los sacerdotes que están predicando el evangelio, que están llevando la palabra, que están evangelizando en sus parroquias, en sus comunidades y otros que lo están haciendo en redes sociales. De manera especial por aquellos que son valientes, por aquellos que ponen los puntos sobre la i, por aquellos que son perseguidos, por aquellos que son calumniados, por aquellos que son señalados. Oramos en esta misa por todos esos sacerdotes y ministros. Vamos a colocar en los comentarios también las intenciones de nosotros particulares. Oramos en esta misa gregoriana por la iglesia necesitada, por la iglesia San Judas Tadeo, por el eterno descanso de José Mora, José Cruz, Elena Zavalo, María Gutiérrez, Rosa Alarcón, Ramona Rodríguez, Manuela Gómez, Juan Lainé, Felipe de Jesús Ramírez, José Gregorio Paiva, Fidel Arellano, Leonardo Vidosa, Padre Carlos Díaz, todas las benditas ánimas del purgatorio. Oramos por la salud de María Castellanos, Iker Delgado, Saúl Serrano, Esperanza Gómez. Oramos por la conversión de José Manuel Farías, Jonathan y Jesús Robles, por la liberación de la familia Sarante Lugo, familia Cano Peña, por el embarazo de Natalia Galvis, para que Dios le conceda una buena gestación y un buen parto. Bueno, mis hermanos, el libro de las Crónicas, segunda de Crónicas 24:17, nos muestra que cuando la gente se vuelve testaruda, tapada y terca, no quiere escuchar a Dios ni a los representantes de Dios. El pueblo se portó mal, pereció el rey que agarró el reino se dejó comprar, hizo altares para hacer idolatría. A Dios no le gustó y dijo Dios, le voy a mandar un profeta. Y les mandó a Zacarías. ¿Y qué hicieron con Zacarías? Lo apedrearon, le dejaron muerto. ¿Por qué? Por predicar, por hablar de Dios. Nosotros somos ese pueblo que a veces nos volvemos testarudos, corazón de piedra, mente, cabeza dura, que no queremos escuchar, que no queremos oír la palabra, que nos hacemos los sordos, que nos descuidamos. Y hoy la palabra de Dios nos va a decir, mire, eso no se hace, eso a Dios no le gusta. Tú eres testarudo, tú eres de los que no escuchan la palabra de Dios, o al oír la predicación de la palabra de Dios, tu corazón se conmueve y hace lo que a Dios le gusta. De eso hablaremos en la misa. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Caminando voy sin saber muy bien qué sendero andar, hacia dónde ir. Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Como el río soy, casi al mar se va, donde morir y resucitar. Quiero hacer el bien en mi caminar, que a mis pasos de flores el jardín, panes al trigal. Caminando voy sin saber muy bien qué sendero andar, hacia dónde ir.
Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Como el río soy, casi al mar se va, donde morir y resucitar. Quiero hacer el bien en mi caminar, que a mis pasos te florece el jardín, panes al trigar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Dice la Biblia que el rico Epulón, ante la presencia de Dios, le dijo: tengo 5 hermanos. Manda a Lázaro que vaya y les diga para que no paren aquí. Y Jesús, Abraham le dijo: ahí tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pidámosle perdón a Dios por no escuchar a los profetas, porque muchas misas, todo el día viendo sacerdotes, los domingos en la iglesia, pero no cambiamos, no somos distintos, no mejoramos, somos los mismos groseros, somos los mismos peleones, somos los mismos altaneros. Pidámosle perdón a Dios por eso. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de mí. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de las Crónicas. Después de la muerte del sacerdote Yoyadá, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Yoyadá, para que se presentara ante el pueblo y le dijera:
Esto dice el Señor Dios. ¿Por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso. Han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra Él y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Yoyadá y mató a su hijo, Zacarías, quien exclamó al morir: que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido, y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Yoyadá, y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor. Dice el Señor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Pero si sus hijos abandonan mi ley y no cumplen mis mandatos, si violan mis preceptos y no guardan mi alianza, castigaré con la vara sus pecados y con el látigo sus culpas, pero no les retiraré mi favor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. No desmentiré mi fidelidad, no violaré mi alianza, ni cambiaré mis promesas. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, oh Jesús. Vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no se puede servir a Dios y al dinero. Por eso yo les digo, no se preocupen por su vida pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento
y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿O por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a las hierbas del campo, que hoy florece y mañana se echa al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pues pensando qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas. Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les dará por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo diciendo todos: ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y hoy estamos haciendo la misa del día sábado. Hoy es sábado 20 del mes de junio. Le damos gracias al Creador que nos regala la oportunidad de estar aquí compartiendo esta Santa Eucaristía con todos ustedes allá en su casa. Me alegra mucho porque escuchan la Santa Misa, porque la oyen, porque la comparten, y les mando un abrazo para todos. Gracias por escuchar la misa y por compartirla, pero sobre todo gracias por dejar que su alma se esté encontrando con Dios. La Santa Misa en las redes sociales o las predicaciones que hacemos en las redes sociales tienen un objetivo: que mi alma, que tu alma se encuentren con Dios. El día en que usted no quiera escuchar al Padre Marcos, el día en que usted se quiera alejar y quiera escuchar a otro sacerdote, lo puede hacer. El día en que usted encuentre un sacerdote que le lleve a Dios, que le acerque al Señor, que lleve su alma a Dios, hágalo. Ese es el camino, ese es el lugar. Porque hay personas que no se sienten identificadas con las homilías, con las prédicas, les parece muy duro, les parece grosero, les parece muy en alta voz. Yo entiendo. Pero cada sacerdote tiene su manera de matar piojos. Hay otros que hablan de una manera muy espiritual, hay otros que hablan de una manera muy elevada, hay otros que hablan de otra forma, la palabra de Dios, pero la predican y la enseñan. Lo importante es que usted a través de estas predicaciones cambie, que a través de las predicaciones mejore, que a través de las predicaciones su corazón vaya transformándose día a día
y no que usted y yo tengamos un corazón duro, donde la palabra cae, pero no es capaz de penetrarlo, el agua le cae, pero no es capaz de entrar, de penetrar. Ahí sí hay un problema, que es el caso de la primera lectura del segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 17. Dios mandó al profeta Zacarías y le mandó a hablar de Dios, a predicar, pero el pueblo endureció el corazón y terminaron apedreando a Zacarías. Terminaron acabando con la vida de Zacarías. Terminaron rechazando al profeta, dándole la espalda. Y ese es el problema de nosotros. Yo se los digo y con toda libertad hoy también se los vuelvo a repetir. Miren, está muy bien que usted venga todos los días a escuchar la misa, que usted venga todos los días a escuchar los evangelios y que venga a hacer el rosario y que venga a leer la Biblia. Eso está muy bien. Eso es un tiempo, dice Jesucristo en San Lucas 10, 34, 38, María escogió la mejor parte que nadie se lo va a quitar. Eso es un tiempo de calidad. Eso es un tiempo bueno. Que usted se haga amigo de Dios aquí en la tierra a través de la Eucaristía, a través del rosario, a través de la lectura de la Biblia, a través de la televisión, del celular, que la gente usa para tantas cochinadas y para tantas cosas malas, que la gente usa para perder el tiempo y para ver porquerías, que usted pueda utilizar las redes sociales para alimentar su alma, para acercarse a Dios. Eso es fenomenal, eso es maravilloso y eso es una obra de Dios. Dios lo ha permitido. Lo que no está bien es que usted ande como el saltamonte, ande brincando de pantalla en pantalla, ande escuchando a curas y a curas y a curas, ande escuchando misas y misas y misas, ande escuchando evangelios y prédicas, y vaya a retiros, y vaya a horas santas, y vaya a vivir sacramentos, y vaya a diferentes lugares con el deseo de llenarse de Dios, pero ni por un poquitico, pero ni siquiera así de chiquitico, pero ni siquiera eres capaz de abrir el corazón un tantico para que Dios lo penetre, para que la bendición de Dios lo cubra, para que en tu vida y en mi vida haya un cambio. Eso es lo que no está bien. Curas, prédicas, misas, reflexiones, y a la hora que nos hablan le hacemos a la palabra de Dios ¡ole! Y pase por aquí y pase por allá. Eso no está bien. De nada nos sirve a nosotros escuchar tantas homilías, tantos profetas, tantas predicaciones, si nos reímos, la pasamos bien, qué bonita el programa, qué bonita la misa, pero ya terminó, bienvenidos a la realidad. El mismo ladrón, el mismo grosero, el mismo brujero, la persona misma del mal carácter, el mismo mal encarado, la persona que sigue robando, la persona que sigue en concubinato, la persona que sigue viendo pornografía, la persona que sigue en la droga, la persona que no cambia. La palabra de Dios le pasa por un lado, le pasa por otro lado y estamos nosotros. Yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, pero qué bonita estuvo la misa, qué hermoso. Me encanta escuchar a los curas en redes sociales, pero no quiero oírlos, no quiero hacer caso. ¿Se acuerdan del pobre Lázaro y el rico Epulón? Ahí tienes a Moisés y a los profetas, que los escuchen, que paren las de Dumbo, las orejotas, para escuchar la palabra de Dios. Y el problema de nosotros es que no queremos oír, que no queremos escuchar, que nos hacemos los rebeldes, que la palabra de Dios no nos cunde, no nos toca, no nos transforma y no hace efecto en nosotros, porque estamos vacunados ya en contra de la palabra, porque ya nuestro corazón no está transformado y no quiere pasar nada. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Nos parecemos a esta gente a mí me da una risa la gente de España ya, con unas locuras. Estaba viendo un video de los españoles, que son, tú sabes, bien agrandados y bien, se creen poderosos y creen lo máximo. Un padre en una misa se enteró que en la misa había un hombre que le gustaba al otro hombre y estaba casado y le negó la comunión. Otra persona no se había casado, estaba viviendo en concubinato y fue a comulgar y no le dio la comunión. Y salieron a protestar y llamaron a la prensa. Venga para acá la prensa, venga para acá la prensa. Vamos a reunirnos aquí.
Vamos a decirle al obispo que cambie a este cura, porque este cura no nos está dando la comunión, porque no nos está dando el cuerpo de Jesucristo, porque no nos está dando la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna. Y empezaron a protestar y aquí colocaron una cámara y unos periodistas y que el cura de tal parroquia, yo no me acuerdo de parroquia ni del cura, pero si me acordaba lo dijera, el cura de tal parroquia nos negó la comunión y no nos la quiso dar. Qué bueno que se las negó y qué bueno que no les dio la comunión, sinvergüenzas. Los españoles están bien charetos y torcidos. Quieren ir a recibir a Jesucristo de cualquier manera. Viviendo en concubinato, viviendo en adulterio, sin haberse casado, viviendo una vida desordenada y puerca y cochina, no quieren cambiar. Usted no sabe que Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27 y siguiente dice, el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo sin discernir, se traga, se come su propia condenación. ¿Usted no escuchó en la Biblia que después de que Judas probó el bocado, le entró a él Satanás por recibir a Cristo indignamente? Que la comunión no es un juego. La palabra de Dios le llega a los españoles, a las orejotas, igual que a nosotros, y parece que no nos hace efecto. Parece que no queremos escucharla. Parece que no queremos obedecerla. La palabra de Dios nos puede hablar y nos puede decir con claridad, pero nosotros queremos cumplir nuestros caprichos. Yo comulgo como quiera, en concubinato, en adulterio, viviendo con un hombre igual, viviendo con una mujer igual. No me importa lo que diga Cristo. Yo lo que quiero es comulgar y hacerme el santico. Y allá con las manitos juntas, el cuerpo de Cristo. Amén. Qué santo. ¿Qué diablos tenemos en la iglesia? Que por más que se les habla, por más que se les predica, por más que se les llena la palabra de Dios y la oyen y la escuchan, no quieren hacer caso. Sus oídos están sordos y su mente está nublada y sus ojos están ciegos para ver la palabra de Dios. Y si un cura llega a predicarla y a enseñar y llega a predicar bien, ese tenemos que sacarlo. Ese no nos sirve. Ese es un demonio. Eso es un diablo. Está en contra de nosotros. Fariseos, hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Por eso España está como está. Europa está como está. Torcida, chareta, por católicos fríos, por católicos tibios que quieren hacer lo que les venga en gana. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Y si quiere va y le dicen al obispo mío. De todas maneras yo tengo que predicar. Por eso fue que no me aguantaron allá en España. Por eso fue que me dijeron, lárguese de aquí, cura, váyase. No lo soportamos. Porque estaba predicando y enseñando. Y felicitaciones a ese padrecito. Lo hizo muy bien. Y no importa, si algún día el padre escucha la misa o pásenle el evangelio, compártanlo, saquen el pedazo y mándeselo. No sé quién seas, padre, pero eres valiente. Eres un buen sacerdote, lo estás haciendo bien. Y si te corren de una parroquia y te pasan a otra y te sacan de una y te sacan, no importa. Jesucristo dijo que eso tenía que pasar. Que los fieles se pongan en desacuerdo con el sacerdote y estén en desacuerdo porque quiere cumplir la palabra de Dios, porque quiere enseñar. Debería ser así en todos lados. Pero al mal lo llaman bien y al bien lo llaman mal. Eso es el problema, el meollo de la primera lectura de Zacarías. El pueblo se portó mal. El pueblo cometió el pecado de la idolatría. Tenían altos lugares y nadie quería decirles nada. El rey, por congraciarse con la gente, aceptó los regalos, aceptó todo y se fue a cometer locuras también. Pero apareció un profeta que se llamaba Zacarías. Y cuando Zacarías apareció, de una vez el pueblo se levantó. Zacarías es un hombre malo. Zacarías no quiere cumplir los caprichos. Zacarías quiere hacer lo que le parezca. No estamos de acuerdo con Zacarías. Vamos a destruir a Zacarías. Que se muera Zacarías. Agarraron piedras y lo apedrearon. Agarraron piedras y le quitaron la vida. Y cometieron un pecado más grande. Esa es la realidad del mundo actual. Esa es la realidad tuya y la realidad mía. Cuando aparecen Zacarías que predican la palabra, que proclaman el evangelio, que anuncian el reino de los cielos, aparecen Judas traidores y aparecen quien grite crucifícalo, que muera apedreados. No nos sirve, nos estorba, no nos gusta. Por eso razón tenía Jesús en decir, felices ustedes cuando son perseguidos, allá en Mateo capítulo 5, versículo 11. Felices ustedes cuando los calumnien. Felices ustedes cuando le levanten toda clase de calumnia y de chisme. Salten de contentos
porque su premio será grande en el cielo. Están a puntico de morirse, se van a ir para el cielo y se van a ganar el cielo, porque no se están congraciando con hombres, con personas. Fíjense cómo lo dice Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 17. Después de la muerte del sacerdote Jehoiada, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este sobornaron por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no le hicieron caso a sus amonestaciones. Dos problemas. El primero es que el pueblo abandonó a Dios y abrazó a los ídolos. Y el segundo, cuando Dios vio que el pueblo se había perdido, que estaba descarriado, llamó a los profetas, los mandó. Y ellos los desoyeron, no les importó. Aunque Dios mande profetas, aunque Dios mande ministros, aunque Dios mande excelentes predicadores, la gente no quiere oír. Mire, ahorita estoy sorprendido del Papa. Se fue el Papa a España. Y en España le dio matarile y lelón a estos sinvergüenzas vagabundos que están a favor de interrumpir los embarazos, de quitarle la vida a los ancianos, de interrumpir la vida, de no dejar que los niños nazcan. Y agarró y les dijo lo que tenía que decirle. Y ahí salieron los congresistas a decir, es que el Papa plantea una idea suya y de su religión. Nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros queremos tener libertad para escoger. Nosotros queremos tener libertad para hacer lo que nos venga en gana. Nosotros queremos tener libertad para decir quién vive y quién muere. Y eso no es matar a nadie. Nosotros queremos tener libertad para decirle a un niño, puede ser, si su mamá quiere, usted viene al mundo. Si no quiere, pues entonces chao, cheo, lo desaparecemos. Nosotros tenemos libertad para decidir si los hijos quieren darle más vida al papá o darle la muerte al papá. No importa. Nosotros estamos en desacuerdo con lo que dijo el Papa, porque el Papa plantea su idea, vagabundos, sinvergüenza, raza de víbora, sepulcros blanqueados. El Papa fue a decirle a los españoles allá en Europa, en el Congreso, que ellos no son dueños de la vida, que ellos no son dueños de las personas, que ellos no deciden quién vive y quién muere, que un padre no puede decidir por la vida del hijo, el niño tiene que nacer, que un hijo no puede decidir por la vida de un padre, el padre tiene que vivir. Fue a decirle y a gritar a los cuatro vientos a su manera. El Papa León fue a mostrar, a rugir y a decir allá en el Parlamento Europeo y a decirle a todos los españoles que son una raza de víboras, sepulcros blanqueados, que quieren destruir la vida de las personas, que quieren acabar con el indefenso, con el que no puede defenderse, que quieren destruir a la humanidad a su manera, prohibiendo el natalicio, prohibiendo tantas cosas, pintando leyes que parecen buenas, pero que son decretos de hombres. Raza de víboras, sepulcros blanqueados, que de Dios no se escapan, van a decirle al mundo entero que el Papa fue a prohibir sus derechos, que eso no puede ser. Sinvergüenza. Qué bueno que el Papa fue a decirle la verdad en la cara. Qué bueno que el Papa fue a levantar la voz por los que no la pueden levantar, a decirle al mundo entero que los niños tienen que nacer y que los ancianos no los tienen que matar. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Tenemos Papa para rato. El Papa León fue a decirlo de una manera tan bonita que yo decía, dígale más, su santidad, dígale más, dígale más. Qué hermoso discurso. Búsquelo por ahí donde esté y escuche cómo le habló a toda esta gente. Cómo fue y se les metió y les predicó. Llenó por ahí un estadio que decían que no iba a llenar. Salieron los católicos, les habló, ojalá hagan caso, ellos sinvergüenza. Ojalá escuchen la voz y no pase como aquí. Todo el mundo que viva el Papa, fue el Papa, les habló y no hicieron caso. Que marque un antes y que marque un después en la conversión de nosotros. Le envié, miren lo que pasó en el libro de San Lucas capítulo 16. San Lucas capítulo 16, versículo 29.
Miren cómo San Lucas lo escribe de esta manera. San Lucas capítulo 16, versículo 29, 27. Vamos a leerlo de 27. Estamos en San Lucas 16, lo que Jesús contó, lo que Jesús mostró sobre el pobre Lázaro y el rico Epulón. Dice la Biblia, desde el versículo 19, que había un hombre rico que tenía mucho dinero, que vestía bien, comía bien, banqueteaba espléndidamente. Había un pobre a la puerta de la mesa del rico que no comía ni dormía, estaba enfermo, y el rico nunca lo vio, siempre lo ignoró. Murió el pobre, fue llevado al seno de Abraham, murió el rico y fue llevado al lugar de castigo. Estando en el lugar de castigo, le dice el rico, manda al pobre, dile a Lázaro, se sabía el nombre, aunque en la vida no lo vio, lo ignoró, se hizo de la vista gorda, en la muerte sí lo conocía, sí sabía quién era. Y como estaba allá, manda a Lázaro, dígale que venga y me moje la punta del dedo en la boca, porque las llamas me están atormentando, porque las llamas me están acabando. Y le dijo, no señor, ahí tienen a Moisés y ahí tienen a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham. Miren lo que dice el versículo 17. El otro replicó, entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vayan a darle su testimonio, para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormentos. Abraham le contestó, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió, no lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentiría. Abraham le replicó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Ahí tienen a Moisés, ahí tienen a los profetas. No tienen a los predicadores para que digan, qué bonito habló el Padre, qué duro es el Padre, dígale más, dele más martillazo, Padre. No. La misa, la predicación, no es para que usted se ponga a favor y aplauda y diga, hurra, 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 qué bueno tener predicadores así, qué bueno tener sacerdotes, me siento orgulloso de ser católico. No. La predicación es, ahí tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen, que les hagan caso, que les obedezcan. Ahí tienen a Moisés y a los profetas para que oigan la palabra, para que escuchen la palabra, para que hagan caso a la palabra. La predicación, la evangelización es para oírla, es para escucharla, no es para tirarla a un lado, no es para decir está bueno para fulano, está bueno para sutano, no. La predicación de la palabra es para que ustedes y yo la oigamos, para que ustedes y yo la escuchemos, para que ustedes y yo la atendamos, para que ustedes y yo le hagamos caso. Qué bueno es que un padre nos predique y nos enseñe, y qué bonito nos sentimos cuando entendemos la Biblia y nos la enseñan y nos la predican. Decimos qué bello, qué hermoso, qué precioso. Pero ¿estás haciéndole caso? ¿Estás escuchando la palabra de Dios? ¿Estás oyendo la predicación de la palabra? ¿La estás interiorizando? ¿Le estás dando el cambio a tu vida de acuerdo a la palabra? La escucho y la obedezco. La oigo, la recibo y la practico. Mis ojos la miran, la pueden entender. No la entendía antes, ahora sí la entiendo. ¿Yo qué propósito tengo para la palabra? Mire, todos los domingos vas a la misa. Todos los domingos vas a la iglesia. Y qué bueno que vayas. Y te felicito. No dejes de ir a la misa a tu parroquia. Es más, se los digo y se lo he repetido siempre. Porque hay sacerdotes que nos critican y dicen, la gente solamente se queda con la misa de YouTube y no va a la misa en la iglesia. Y eso es un error. Y tienen razón los padres en ponerse bravos. Usted no puede dejar la misa del domingo y quedarse con la misa de redes sociales. La misa de redes sociales, esta que nosotros hacemos, es para saborear la palabra, para interiorizar, para profundizar. Hay sacerdotes que por sus compromisos no pueden predicar bastante.
O hay otros que no les gusta predicar mucho. Hay otros que hablan muy poquitico. Bueno, entonces están los sacerdotes en redes sociales que hablamos un poquito más, nos extendemos más para desmenuzar, para desmechar la palabra de Dios y dársela a ustedes. Pero no puedes quedarte solamente con oírla y qué bonito y qué hermoso. Debes ir a tu parroquia a vivirla, a practicarla. Y cada domingo que salgas de tu iglesia, de tu parroquia, debes salir con un propósito. Hoy la palabra de Dios a mí me enseñó que yo no soy una persona verdaderamente oyente, que estoy tan familiarizado, tan unido, tan cundido de la palabra, que ya la palabra la escucho, pero no la practico. Que ya, mire, la palabra de Dios no me conmueve. Habían dos ladrones, un ladrón arrepentido y un ladrón que no se arrepintió. ¿Cuál soy yo? El ladrón arrepentido, si fuera tenido más vida y fuera podido cambiar, lo hace, porque se encontró con Cristo, se convirtió en la cruz. El ladrón que no se arrepintió se parece a nosotros cuando nos reímos hasta haciendo un rosario, en plena misa con el teléfono, nos distraemos. Soy servidor de la iglesia, soy trabajador del reino, pero eso no tiene nada que ver conmigo, eso es con otro. Mejor explicado, el joven rico escuchó la palabra. Yo lo he cumplido desde hace mucho tiempo, esos mandamientos. Bueno, te falta una sola cosa, una cosita, una sola cosita. Vende todo lo que tiene, reparte el dinero entre los pobres, tendrás un tesoro en el cielo y después venga, sígame, vámonos. ¿Y qué hizo el hombre rico? No, Jesús, contigo no. ¿Pero por qué? Porque yo tengo muchos bienes, porque yo no puedo dar el paso. ¿Cuántas veces nos has escuchado? Cásese por la iglesia. No, padre, ya te digamos bien. No. Deje los robos. No, padre, si yo dejo de robar, todos en mi trabajo roban, yo no voy a robar. Deje la mentira. No, padre, digamos bien, yo soy mentiroso y nací así y así me crié y así me moriré. Deje la grosería. No venga usted, padre. Usted predique su evangelio, pero a mí no me diga qué es lo que tengo que hacer. Deje la droga. Deje el alcohol, deje el cigarro, deje los vicios, deje las cosas malas, deje el adulterio, deje la brujería, deje la envidia, deje el orgullo, deje la pereza, deje la lujuria. No. Entonces la palabra de Dios nos resbala y pasa por un lado y pasa por otro lado, pero nunca llega al corazón. Y ese es el reclamo. Miren, mandamos a los profetas. Le enviaron profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso. Entonces el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, para que se presentara ante el pueblo y le dijera: esto dice el Señor Dios, ¿por qué quebrantan los preceptos de Dios? ¿Van al fracaso? ¿Por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso. Han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Y cuando abandonamos a Dios y los preceptos, terminamos como personas fracasadas. Terminamos en la iglesia, alejándonos de ella. Terminamos antes éramos lectores, éramos monaguillos, sacristanes, de todo. Teníamos más puesto que un autobús, que un avión en la iglesia. Y ahora no tenemos ni uno, porque no le hicimos caso a la palabra de Dios, porque nos dedicamos a que otros vivieran, pero nosotros no lo vivimos. Que esta palabra nos ayude a nosotros a tomar compromiso. Que esta palabra nos ayude a nosotros no solamente a oír, sino a practicar. Que esta palabra nos ayude a nosotros a crecer en el conocimiento de Dios, pero un conocimiento verdadero. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios. Pidámosle a Él por nuestras necesidades e intenciones. Ante todo, por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que seamos instrumentos de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por caminos de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
para que ustedes y yo, habiendo escuchado la palabra de Dios, no nos hagamos los sordos, sino por el contrario, practiquemos el Evangelio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que habiendo oído el mensaje de Cristo tengamos propósitos firmes, para que estemos convencidos de salir del mal, de las cosas que Dios no quiere, nos apartemos de los caminos que alejan de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos, pidámosle al Señor por todos aquellos que predican el Evangelio, por todos aquellos profetas del siglo XXI, para que Dios Todopoderoso les siga fortaleciendo, les conceda vida, salud e inteligencia para seguir predicándonos la palabra. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que ustedes y yo, habiendo escuchado este mensaje, habiendo escuchado esta palabra, empecemos a creerla, a vivirla, a practicarla. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha las súplicas que hoy te dirigimos ante nuestras necesidades y atiéndelas favorablemente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. El que quiera colocar su granito de arena de su casa, lo puede hacer en este momento. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. La sed de todos los
Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos: el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y los sacramentos que lo renuevan, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo todos: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia. Los quiero mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres. Ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres. Ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres. Da la paz a nuestro pueblo y da la paz a los hombres. Da la paz a nuestro pueblo y da la paz a los hombres. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. En tu cuerpo encuentro mi paz,
Señor, en ti descansa mi alma. Y está mi emoción, amado mío, que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. En tu cuerpo y sangre directo al corazón, te refugias en mí y te siento tan vivo en mi interior que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. Oremos. Señor, que esa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Y nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la Santa Misa. No falten. Los esperamos. Del primer libro de los Macabeos, capítulo 9. Cuando supo Demetrio que Nicanor había perecido junto con sus hombres, mandó de nuevo a Baquides y a Alquimes a la cabeza del ala derecha del ejército rumbo al territorio de Judá. Tomaron el camino de Galilea y pusieron sitio a Mesalot en el territorio de Arbeles. Se apoderaron de ella y masacraron a muchos de sus habitantes. El primer mes del año 152, instalaron su campamento frente a Jerusalén y luego se dirigieron a Berea, llevando consigo 20,000 soldados de infantería y 2,000 de caballería. Judá, por su parte, había levantado el campamento en Eleasa y tenía consigo a 3,000 de entre los mejores soldados. Cuando vieron que los enemigos eran tan numerosos,
se asustaron y muchos huyeron del campamento. No quedaron más de 800. Judas vio que su ejército se desintegraba en el preciso momento en el que el combate les venía encima. Quedó consternado, pues ya no tenía tiempo para reunir a los fugitivos. A pesar de eso, dio ojo a los que habían quedado con él de pie. Ataquemos a nuestros enemigos y veamos si podemos vencerlos. Sus compañeros trataron de disuadirlo diciéndole: por ahora lo único que podemos hacer es salvar nuestras vidas. Volvamos luego a reemprender la lucha junto con nuestros hermanos, pues en realidad somos muy pocos. Judas le respondió: nunca haré eso. Líbrame Dios de huir frente a ellos. Si ha llegado nuestra hora, muramos como valientes por nuestros hermanos, pero no hagamos algo que quede mancilla en nuestro honor. El ejército salió del campamento para enfrentarlos, habiendo dividido en dos la caballería. Los honderos y los arqueros marchaban delante y las primeras filas estaban formadas por los más valientes. Baquides iba con el ala derecha, la infantería avanzaba por ambos lados al son de la trompeta. Los que estaban con Judá tocaron también la trompeta, y la tierra se estremeció con los gritos de los ejércitos. El combate comenzó en la mañana y duró hasta la tarde. Judas vio que Baquides y sus tropas más firmes se hallaban a la derecha, junto con los más valientes que se congregaron a su alrededor. Rompieron el ala derecha de Baquides y le persiguieron hasta el cerro Azara. Pero al ver que el ala derecha había flaqueado, los sirios que formaban el ala izquierda se lanzaron contra Judá, y sus compañeros y los pillaron por detrás. El combate se hizo encarnizado y cayeron muchos en ambos bandos. Judas también cayó y el resto de sus hombres huyó. Jonatán y Simón tomaron el cuerpo de su hermano Judas y lo sepultaron en la tumba de sus padres de Modín. Todo Israel lo lloró e hicieron por él gran duelo, repitiendo por muchos días esta lamentación: ¿cómo es que ha caído el héroe que salvaba a Israel? El resto de las acciones de Judas, de sus guerras, sus actos de valentía y sus títulos de gloria, no fueron escritos porque eran demasiados. Después de la muerte de Judas, los renegados salieron de la oscuridad en todo el territorio de Israel y volvieron a figurar todos los que hacían el mal. Por esos días azotó el país una gran hambruna y mucha gente se pasó al otro bando. Bandiques eligió también entonces a hombres sin fe ni ley para gobernar el país. Sometieron a los partidarios de Judá a pesquisas y sumarios. Los hacían comparecer ante Baquides, quien los castigaba y humillaba. Israel experimentó una opresión tan terrible como no la había tenido desde el fin del tiempo de las promesas. Entonces se reunieron todos los partidarios de Judas y le dijeron a Jonatán: desde que murió tu hermano Judas ya no tenemos a un hombre que de su valentía para que dirija la guerra contra nuestros enemigos, contra la gente de Baquides y de todos aquellos que odian a nuestra nación. Por eso te hemos elegido para que reemplaces como nuestro jefe y general. Tú dirijas nuestros combates. Y desde ese momento Jonatán tomó el mando y la sucesión de su hermano Judas. Al informarse de eso, Baquides trató de asesinar a Jonatán. Cuando lo supieron Jonatán, su hermano Simón y todos sus compañeros,
huyeron al desierto de Tecoa y acamparon cerca de Cistena de Afar. Baquides lo supo un día sábado, y atravesó también el Jordán con todo su ejército. Jonatán mandó a su hermano que ocupara el puesto de mando en el ejército, donde su amigo Abateo quería guardar donde ellos su equipaje, que era considerable. Pero la gente de Medabá, los yabritas, salieron para apoderarse de Juan y de todo lo que tenían. Emprendieron luego la fuga con el botín. Poco tiempo después, Jonatán y su hermano Simón se informaron de que los yabritas iban a celebrar una boda y que traerían desde Nabata a la novia en medio de gran cortejo. Ella era la hija de uno de los grandes personajes de Canaán. Se acordaron entonces de la mujer de su hermano Juan y fueron a esconderse en la montaña. Divisaron pronto a una muchedumbre numerosa y bullanguera que se acercaba con tamboriles, músicas y ricos trajes militares. Allí estaba el novio con sus amigos y sus parientes. Los judíos de lo alto de la emboscada se embalazaron sobre ellos y los masacraron. Mataron a muchos, se apoderaron de todos sus despojos. Así fue como la boda se transformó en un duelo y la alegre música en lamentación. De ese modo se vengaron de la sangre de su hermano y luego tomaron la orilla fangosas del Jordán. Al saberlo Baquides, avanzó un día sábado hasta las márgenes del Jordán con un numeroso ejército. Jonatán dijo entonces a sus hombres: de pie defendámonos, pues este día no va a ser como las otras veces. El combate está frente a nosotros y tras nosotros está el agua del Jordán. No hay pantano o espesura por donde batirse en retirada. Clamemos pues ahora al cielo para que nos salve de nuestros enemigos. Cuando comenzó la batalla, Jonatán extendió sus brazos para asestarle un golpe a Baquides, pero éste se echó para atrás. Jonatán y sus hombres se tiraron al Jordán y alcanzaron a nado la otra orilla, pero los enemigos lo atravesaron el río para perseguirlos. Ese día cayeron alrededor de 1000 hombres del bando de Baquides. Baquides regresó a Jerusalén y se puso a construir fortalezas en Judá, Jericó, Emaús, Bet-Honor, Betel, Tanmatá, Faratón y Tefón. Hizo allí grandes murallas con puertas guarnecidas de cerrojo. Dejó una guarnición de cada una para mantener la precisión contra Israel. Fortificó Bet-Sur, Gad-Ser y la ciudadela, y puso allí hombres armados con víveres de reservas. Tomó como rehenes a los hijos de los jefes del país y los mantuvo bajo una buena custodia en la ciudadela de Jerusalén. En el 10º mes del año 153, Alquides ordenó demoler el muro del patio interior del santuario. Esto no significa menos que destruir la obra de los profetas. Comenzaron a demolerlo, pero Alquimes tuvo un ataque y sus planes quedaron allí. Tenía la boca paralizada y no podía pronunciar palabra alguna ni dar órdenes respecto a su casa. Así murió Alquimes, en medio de grandes sufrimientos, y al ver que Alquimes había muerto, Baquides regresó donde el rey, de tal modo que el territorio de Judá quedó en paz por 2 años. Tuvieron una reunión todos los renegados y dijeron: Jonatán y los suyos viven ahora en paz y seguridad.
Llamemos de nuevo a Baquides para que los detengan a todos en una sola noche. Fueron pues a verlo y lo discutieron con él. Baquides emprendió luego una vez más el camino con una poderosa tropa y despachó en secreto cartas a todos los partidarios de Judá para pedirles que arrestaran a Jonatán y a sus compañeros, pero no les resultó, porque los otros se habían enterado de su plan. Jonatán y sus compañeros tomaron presos en el país a unos 50 hombres que eran de las causantes de ese plan criminal y los ejecutaron. Después de esto, Jonatán y Simón se retiraron junto con sus partidarios al desierto de Bet-Basí. Repararon esa ciudad en ruinas y la fortificaron. Cuando Baquides lo supo, reunió a todos sus hombres y convocó con sus partidarios de Judea. Instaló sus campamentos cerca de Bet-Basí y durante largos días mandó se construyeran máquinas para el ataque. Jonatán, dejando a su hermano Simón en la ciudad, recorrió los alrededores con un destacamento. Atacó el campamento de Odomera y sus hermanos y el de la gente de Fasirón. Los enemigos también se decidieron a atacar y subieron con sus tropas. Simón y sus hombres, por su parte, efectuaron una salida y quemaron las máquinas sitiadoras. Después atacaron a Baquides y le infligieron una tal derrota que cayó en un profundo abatimiento, porque su proyecto y su ataque había fracasado. Se enfureció entonces con los renegados de lo que le habían aconsejado que vinieran al país. Dio muerte a un gran número de ellos y decidió volverse a la casa con los suyos. Al enterarse de eso, Jonatán les envió algunos hombres para ponerle la paz y el canje de prisioneros. Baquides aceptó y cumplió sus promesas, y junto a Jonatán, que hasta el día de su muerte no le perjudicaría en nada, Baquides liberó a los prisioneros que había tomado antes en el territorio de Judá. Luego regresó en su casa para anunciar un tiempo de paz en Israel. Y Jonatán se estableció en Mismas, de donde juzgaba al pueblo. Hizo que lo desaparecieran los primeros de en medio de Israel. El año 60, Alejandro, hijo de Antíoco Epifanes, organizó una expedición y ocupó Ptolemaida. Fueron bien recibidos, comenzaron allí su reinado. En cuanto supo la noticia, el rey Demetrio reunió un ejército muy poderoso y marchó en son de guerra contra aquel. Demetrio envió a Jonatán cartas amistosas en las que le prometía colmarlo de honores, pues decía: hagamos pronto la paz con esos hombres antes de que hagan con Alejandro en contra nuestra. Pues seguramente Jonatán no se había olvidado de todo el mal que les hicimos, tanto a sus hermanos como a su nación. Le dio permiso, pues, para que formaran un ejército, fabricara armas y se presentaran como su aliado. Además ordenó que les entregaran rehenes retenidos de la ciudadela. Jonatán llegó pues a Jerusalén y leyó el mensaje ante todo el pueblo y ante los hombres de la ciudadela. Cuando estos oyeron que el rey lo autorizaba a reclutar tropas, la gente de la ciudad se llenó de temor. Entregaron los rehenes a Jonatán, quien se los pasó a sus padres. Jonatán se estableció en Jerusalén y comenzó a reconstruir y a reparar la ciudad. En especial dio orden a los encargados de los trabajos de reconstruir la muralla y el contorno del cerro de Sión con piedras talladas, para que fueran así una defensa.
lo que se hizo, los extranjeros que ocupaban las fortalezas construidas por Bálquides emprendieron la fuga, abandonaron sus puestos y retornaron a su país. En Ben-Sur, sin embargo, quedaron algunos hombres que habían desertado de la ley y de los preceptos, pues este era un gran refugio. El rey Alejandro supo que las promesas que Demetrio había hecho a Jonatán le contaron sobre las guerras, las hazañas en las que se había distinguido tanto él como sus hermanos, como asimismo las pruebas que habían tenido que sufrir. Entonces el rey exclamó: ¿dónde hallaremos a un hombre como él? Hagámoslo nuestro amigo y nuestro aliado. Le escribió, pues, una carta redactada en estos términos: el rey Alejandro saluda a su hermano Jonatán, como nos ha hecho saber que eres un hombre muy valiente, mereces ser nuestro amigo. Por eso te hacemos ahora el sumo sacerdote de tu nación y te otorgamos el título de amigo del rey, al mismo tiempo que mandó un manto de púrpura y una corona de oro. Así tú serás uno de los nuestros y nos mantendrás en tu amistad. Así fue como el 7º mes del año 170, para la fiesta de las tiendas, Jonatán se revistió de los ornamentos sagrados, reclutó tropas y fabricó muchas armas. Demetrio quedó muy contrariado con esto. ¿Qué hemos hecho?, decía. Alejandro ha sido más rápido que nosotros para ganarse la amistad de los judíos y reforzar su posición. Pues bien, yo también le voy a escribir para persuadirlos, ofreciéndole honores y beneficios para que así vengan a ayudarme. Les escribió pues esto: el rey Demetrio saluda a la nación de los judíos. Ustedes han respetado los acuerdos anteriores entre nosotros y ustedes. Nos han mantenido su amistad en vez de pasarse al bando de los enemigos, lo que al saberlo nos dejó muy felices. Permanezcan fieles y sabemos recompensarlos lo que hacen por nosotros. Lo liberaremos de muchas obligaciones y les haremos muchos favores. Desde ya dispenso a todos los judíos y lo libero de los impuestos, de las contribuciones de la sal y de la tasa real. Desde ahora para siempre dejo de percibir el tercio de los productos de la tierra y la mitad de la fruta de los árboles que hasta aquí correspondían tanto en territorio de Judá como en los 3 distritos de Samaria, Galilea, que están anexos. Jerusalén será una ciudad santa, dispensada de diezmos y de gabelas, como también sus alrededores. Renuncio a la posesión de la ciudadela en Jerusalén y se la doy al sumo sacerdote, quien elegirá personas a los hombres encargados de la custodia. Otorgo la libertad sin necesidad de rescate a cualquier persona de origen judío que haya sido llevada frente al país de Judá y que esté cautiva en cualquier parte dentro de mi trono. Todos quedaron exentos de impuestos, incluso de aquel al ganado. Quiero que todas las fiestas, los sábados, las lunas nuevas, los días determinados por la ley, los 3 días que preceden y que sigan, sean días en los que se perdone la deuda y de los derechos de consumo a todos los judíos del reino. Durante esos días nadie se va a extinguir un pago o un judío por cualquier negocio. Los ejércitos reales reclutarán de entre los judíos hasta 30,000 soldados.
los que recibirán el mismo sueldo que las demás tropas del rey. Se los ubicará en las más importantes fortalezas reales y en los cargos de confianza de mi reino. Sus supervisores y sus jefes saldrán de sus filas, vivirán según la ley tal como el rey lo ha ordenado para todo el país de Judá. Los 3 distintos que han pasado a depender de Judá, a expensas de la provincia de Samaria, serán anexados a Judea. Se los considerarán como dependientes de un solo hombre, obedientes únicamente al sumo sacerdote. Doy la ciudad de Tolemaida y el territorio dependiente al templo de Jerusalén para asegurar así los gastos necesarios para el culto. Daré personalmente cada año 500,000 monedas de plata, que se deducirán de la parte que le corresponde al rey en los lugares que se designarán. En adelante los funcionarios entregarán para los trabajos del templo todo el excedente de los impuestos que haya sido gastado, como en los años anteriores. Se descontaban cada año de los ingresos y de las rentas del templo 5,000 monedas de plata. En adelante esta cantidad se distinguirá para beneficio de los sacerdotes que ejecutarán el servicio litúrgico. Si alguno es perseguido por deuda al tesoro real o por cualquier deuda y se refugia en Jerusalén o en sus inmediaciones, quedará libre de pago, al igual que todos los bienes que posean en mi reino. Los gastos necesarios para los trabajos de reconstrucción o de restauración del templo serán encargados a la cuenta del rey. También se encargarán a la cuenta del rey el dinero necesario para la construcción de los muros de Jerusalén, fortificar su entorno y preparar las murallas de las ciudades de Judá. Cuando Jonatán y el pueblo oyeron esas palabras, no las creyeron, se negaron a confiar en ellos, pues recordaban muy bien el mal de Demetrio que había hecho a Israel y cómo habían oprimido. Optaron pues por el partido de Alejandro, que veían más ventajoso para ellos y fueron sus fieles aliados. El rey Alejandro organizó por entonces un gran ejército y avanzó contra Demetrio. Los 2 reyes se trenzaron en combate y el ejército de Demetrio dio la vuelta la espalda. Alejandro los persiguió y logró imponerse. Luchó enérgicamente hasta la puesta del sol y Demetrio fue muerto ese mismo día. Entonces Alejandro mandó unos embajadores donde el rey de Egipto, Ptolomeo, para decirle: he vuelto a mi reino y me he sentado en el trono de mis padres. Me he apoderado del poder, aplasté a Demetrio y tomé posesión de mi país, pues sostuve una batalla con él siendo aplastado por nosotros, él y su ejército. Ahora que he subido a mi trono real, hagamos un tratado de amistad entre ambos. Dame a tu hija por esposa, yo seré tu yerno, y les haré a ti y a tu esposa, y les haré a ti y a ellos regalos dignos de ti. El rey Ptolomeo le respondió así: sea bendito en que regresaste al país de tus padres y en que ocupaste el trono real. Haré por ti lo que me pides, pero ven a mi encuentro en Tolemaida, para que nos veamos el uno al otro. Luego seré tu suegro como tú dices. Ptolomeo salió de Egipto con su hija Cleopatra y llegó a Tolemaida en el año 172. El rey Alejandro fue a encontrarse con Ptolomeo, quien le dio a su hija Cleopatra, y se celebró en Tolemaida el matrimonio con mucha solemnidad, tal como convenía a los reyes.
El rey Alejandro escribió a Jonatán que fue a visitarlo. En vista de eso, Jonatán se dirigió a Tolemaida con un gran cortejo. Se encontró allí con los dos reyes, les dio también a ellos como a sus amigos plata y oro. Distribuyó muchos regalos y conquistó su favor. Algunos renegados, la peste de Israel, se habían juntado y se prestaron para quejarse de él, pero el rey no les prestó ninguna atención. Ordenó más bien que Jonatán dejara la ropa que llevaba para vestirlo de púrpura, lo que así se hizo. Luego el rey lo hizo sentarse cerca de él y dijo a los secretarios: vayan con él a la ciudad y proclamen esto. Nadie venga a quejarse de él por cualquier asunto y nadie trate de molestarlo por cualquier motivo. Cuando sus acusadores vieron los honores que les había hecho y cuando oyeron la proclamación que se hacía, salieron todos huyendo. El rey le concedió el honor de contarlo entre los primeros amigos y lo nombró jefe supremo y gobernador. Después de lo cual Jonatán regresó muy feliz a Jerusalén, sano y salvo. El año 175, Demetrio, hijo de Demetrio, llegó al país de sus padres procedente de Creta. Cuando el rey Alejandro lo supo, quedó muy desconcertado y regresó a Antioquía. Demetrio confirmó a Apolonio en el cargo de gobernador de Siria. Este reunió un poderoso ejército y estableció su campamento cerca de Janía. Luego mandó decir al sumo sacerdote Jonatán: ¿serás tú el único que toma partido en contra de nosotros? ¿No ves que se burlan de mí y me insultan por culpa tuya? ¿Por qué quieres asustarme? ¿Por qué quieres sustraerte a nuestra autoridad de tus montañas? Si tanta confianza tienes en ejército, baja a la llanura donde nosotros y allí nos mediremos, porque conmigo está el ejército de las ciudades. Infórmate y sabrás quién soy yo y quiénes son los que están conmigo. Me han dicho que ustedes no podrán oponer resistencia, pues tus padres salieron huyendo 2 veces en su propio país. Ahora tú no podrás hacer frente a mi caballería y a un ejército tan poderoso. En esta llanura donde no hay rocas, ni piedras, ni senderos para refugiarse. Cuando Jonatán oyó las palabras de Apolonio, se impactó mucho. Reclutó a 10,000 hombres y salió a Jerusalén. Su hermano Simón fue a reunirse y a ayudarlo. Instaló sus campamentos frente a Jope. La gente de la ciudad le cerraron las puertas, porque había en Jope una guarnición de Apolonio. Atacaron la ciudad. Presas del pánico, los habitantes de Jope abrieron las puertas y Jonatán se adentró a la ciudad. Cuando Apolonio lo supo, su equipo, 3,000 soldados de caballería y una numerosa infantería, tomó la dirección de Azoto como si quisiera atravesar el país. Se adelantó hacia la llanura confiando en la importancia de la caballería. Jonatán lo persiguió en dirección de Azoto y los 2 ejércitos entraron en la batalla. Apolonio había dejado escondido tras él a 1,000 soldados de caballería, pero Jonatán se enteró de esa emboscada de sus espaldas. La caballería rodeó a su ejército y le dispararon flechas desde la mañana hasta la tarde. El ejército resistió tal como Jonatán se lo había ordenado, mientras se cansaban los caballos del enemigo. Cuando la caballería estuvo agotada, Simón con sus tropas atacó los batallones. Los enemigos fueron derrotados y huyeron mientras
La caballería se dispersaba por la llanura. Los fugitivos llegaron a Azoto y entraron en Bet-Dagón, el templo de su ídolo, buscando allí refugio. Pero Jonatán incendió Azoto y las ciudades vecinas, juntó todo en el terreno y quemó el templo de Dagón con todo lo que se había refugiado allí. El número de los que habían muerto a espada o habían sido quemados llegaron a 8,000. Jonatán se fue de allí, instaló su campamento cerca de Ascalón. Los habitantes de esa ciudad salieron a su encuentro y lo recibieron con muchos miramentos. Después regresó Jonatán a Jerusalén con sus compañeros llevando un inmenso botín. Cuando el rey Alejandro se enteró de eso, le otorgó a Jonatán muchos honores. Se envió un broche de oro, como se acostumbraba a hacer con los parientes de los reyes, y le dio en propiedad a Carón con todos sus alrededores. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor.